Bienvenidos, buenas tardes a todos. Hoy es un día muy especial, tenemos la presentación de Cartas de Sal de Marta Gómez Garrido, que es una poeta muy querida en el círculo madrileño de poesía. Yo la conocí gracias a dos antologías en las que ha participado conmigo, Enésima Hoja, es una antología de poetas femeninas del siglo XXI, y también Atlas Poético, una antología de poesía de viajes. Hoy presentamos Cartas de Sal, que es una mezcla de género epistolar y de poesía. Para mí el género epistolar es un género muy querido, desde que siendo muy joven leí Cartas a Milena de Kafka. Además, yo siempre he sido una gran escritora de cartas, siempre las he cuidado muchísimo, y creo que es un poco la antítesis del actual WhatsApp, que es un género que no se cuida absolutamente nada, que incita al mensaje rápido, poco cuidado, y en el que se tiende a quitar las vocales o cambiar unas letras por otro. Las cartas, sin embargo, es un género en el que cada palabra cuenta, cada palabra tiene su sentido y su lugar dentro de la epístola, al igual que la poesía. Por eso quizás están muy relacionadas. Sin embargo, yo como editora nunca había publicado un libro que mezclase cartas y poesía, y ni siquiera he publicado uno de cartas, porque nunca me ha llegado a la editorial. Y si llegasen, ya digo, es un género que a mí me gusta mucho, y creo que la carta se puede comparar, que está un poco también se puede comparar con el diario, que también es un género que a mí me interesa muchísimo, donde el autor se revela mucho más que en una poesía o que en la narrativa. Este género epistolar es antiquísimo, lo podemos encontrar ya en la Ilíada de Homero, o posteriormente, por ejemplo, en Bécquer, en Cartas literarias de una mujer, un autor que para mí es la cumbre de la literatura española. También quiero hablar un poco de sus compañeros de mesa. Tenemos a Silvia Gallego, es una poeta de Cáceres, pero que ahora vive en Madrid, es profesora de secundaria, y hace poco ha publicado también en mi editorial Espía mi bolso, una poesía muy arriesgada, femenina, que habla sobre la tecnología, sobre la mujer, sobre el erotismo. Y aquí tenemos a Martín Ortega Carcelén. Él es profesor universitario, también ha trabajado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ahora mismo está trabajando en el Real Instituto Elcano. Es narrador, ha publicado El Cenicero de Plata y Huida a Jerte, y también es poeta. Hace menos de un año, editó también con Cuadernos del Laberinto el Elogio de la Poesía, y también un libro, El Elogio de la Poesía, que no es un libro de poesía, sino es un ensayo sobre la necesidad de la poesía en nuestros días, y un libro de poesía que es Dame tu luz antes de la nada, todos muy recomendables. Voy a dar paso a Silvia para que nos hable sobre el libro, pero antes quiero citar que Cartas de Sal lleva un prólogo de Pepa Nieto. Ella no ha podido venir, está en Galicia cuidando a su madre, y me ha pedido que exprese todo, que lea una parte de su prólogo, y también exprese qué contenta estaba de haber sido parte del libro, y que Marta la eligiese, porque ella estaba muy satisfecha de Cartas de Sal. Voy a leer una parte del prólogo. Marta, compañera de antología, saca a la luz un nuevo poemario, y siento como un honor que haya pensado en mí para escribir el prólogo al mismo. Aunque no haría falta, la poesía de Marta Gómez Garrido puede navegar perfectamente, segura y con personalidad propia. Cartas de Sal, título del libro que nos ocupa, no es un poemario al uso. Se compone en gran parte de una serie de bellísimas cartas o misivas que la autora dirige, siempre con el mismo encabezamiento, a una desconocida, a la que parece hablar directamente de sus más íntimos sentimientos. Este conjunto de poemas bien orquestados pueden sorprendernos con grandes aciertos. Que la intimidad unida a la reflexión son otros de los recursos poéticos de este libro, pero yo destacaría sobre todo su autenticidad. Pepa Nieto. Muchas gracias, les dejo con Silvia Gallego. Gracias. Bueno, pues antes de todo es un placer estar aquí acompañándoles y compartiendo un poco mi visión de lectura, ¿no? Como antes comentábamos Marta y yo, los profes, tenemos como un defecto de forma, y es que nos gusta analizar, ¿no? Entonces hemos visto la forma y pues esto es lo que a mí me apetecía hoy comentarles, ¿no? Este bello poemario de Marta tiene una estructura peculiar y nos lleva por universos donde nos reconocemos, nos hace viajar a unas emociones expresadas con gran riqueza.
Cartas de Sal responde a 9 secciones que comienzan con una misiva o epístola encabezada por querida desconocida. Estos núcleos significativos adquieren forma poética en los poemas que siguen y nos llevan a una suerte de historia con símbolos e imágenes que se repiten. Les leo unos cuantos a continuación y enseguida podemos imaginar la historia. Pequeños pasos, cantos, vuelo, lucha, amor, elemento que ocupa su parte central, que como no podía ser... Amor, que ocupa su parte central, como les decía, no podía ser de otra manera, y aparece un poema fundamental, Laberinto de Sal. A continuación, una segunda parte, Crepúsculo, Arder y Renacer, con un poema final muy significativo, Fénix. Marta enseguida da muestras de su maestría narrativa y poética, así como su dominio de la lengua. Se sitúa en el tiempo del desamor que recuerda un pasado feliz, aquel tiempo en el que hablarnos era una parte más del día. Y lo que ha sido, más una sombra mecánica automática que una persona. Ya en el tercer párrafo aporta unas claves interpretativas. Estos últimos días me he sentido renacer. Algo así como un fénix rasgándome desde el interior, pidiéndome un cambio. El cambio, dice Marta. Podemos adivinar tal vez el valor terapéutico, catártico de la escritura, del proceso de creación de este libro. Más adelante, al describir un sueño, con una alusión al grupo Super Submarina, que me ha gustado especialmente, señala: me agarré una pluma, de las que escriben las historias con tinta. Elemento que se repetirá y que se insiste en la idea anterior de la curación por la palabra. Al final, en el mismo tono íntimo y sutil indica: cuando encuentre las palabras que formen mi historia, de volver a escribir. Serán piezas de un puzzle, solo formadas por estos garabatos que tú y yo comprendemos. Aquí ya percibimos, yo creo, que ese tono íntimo, ¿no? Y enseguida se hace con el lector. Yo me he sentido como un poco Boyer, como que me dejaba entrever esa intimidad, ¿no? Más adelante, en la sección titulada Amor, ella concluye: sigo esperando tus respuestas. Significativamente, el primer poema se titula La palabra, y el tercero, un innovador y singular escondite inglés. Cuida el ritmo de una forma muy precisa y sabe controlar los tempos. Un ejemplo de maestría en la construcción me parece La sencillez de tu piel. Su potencia expresiva aparece en versos como lo siguiente: cuando se te escapa la vida entre los dientes, o pesadillas con el rostro desdibujado a tijera, besar tus miedos, despacio. La inmensa capacidad plástica de Marta se percibe en el arte, que yo admiro especialmente, de unir términos para provocar extrañamiento. Tus miradas ya estarán resbalando por mis mejillas. Rompe las expectativas y los caminos trillados. El claxon de la ignorancia. Futuro desdentado, en perfecta coherencia con otro verso muy posterior. Muerdo tu realidad. El dorso de mis sueños, con un gran poder evocador. Pupilas malatadas, dice Marta. Arterias de revistas. Y aquí no puedo dejar de recordar un poco el momento en el que yo la conocí como un grupo, ¿no? Y ella lleva una revista, forma parte del equipo de redacción de Otras Palabras, y yo creo que es una revista, pues sí, que tiene mucha arteria y mucha vida, ¿no? La fuerza de lo cromático se da cita de forma especial. El silencio es azul, la tristeza quizá verde. En la carta inicial de Crepúsculo aparece: grito rojo que muerde la garganta. Y más adelante: abrazo de lana rojo, sueños azules, si existes o solo eres negro, azul o rojo. La modernidad aparece de forma sutil, y ahí veo un poco de sintonía entre su poesía y la mía, al referirse a la pantalla en blanco que le hace sentirse desnuda. Ella no se refiere al folio, sino que ya entra en el mundo de las tecnologías con la pantalla en blanco. Me encanta, es una debilidad, el siguiente juego. La A borrada que se esconde en mis dudas, y la M que ofrece resistencia a mi presión. Me gusta especialmente su mirada más atrevida, que deja atrás los motivos poéticos más prestigiados por la tradición. Ella dice: tiré de la cadena del recuerdo y guardé el sabor de las lágrimas con la ropa del invierno pasado. O más adelante: una piel de gallina rozando tu boca. El juego con los sentidos también es frecuente. El temblor de mi espalda en mi mirada. ¿A qué huele el destino? O el expresivo: arranqué a mordiscos tu olor
de mi almohada. El rubor de mi miedo, el olor de tu silencio, tu mirada espejo, sensación de esparto, dice Marta. Olor a brea o a dudas. Juegos cercanos, como vemos, a la sinestesia. Y un verso que me ha cautivado especialmente y que me atrevo a dedicaros. Ella dice: un abrazo con sabor a galletas de mantequilla. Me parece delicioso, ¿no? Nos lleva un poco a esa infancia, a ese poder, ¿no? Casi de la Magdalena de Proust, ¿no? Nos lleva realmente a otro mundo. La idea medular de Fénix ya aparece en la segunda sección, asociada a los cantos. En la tercera, Abuelo, tiene un poema titulado Raíces, que dedica a su madre. Siempre Marta con los sutiles contrastes, el vuelo, la raíz, y aquí aparece su reflejo emplumado. Y más tarde, donde la ceniza de la vida germina en plumas de colores. En cuanto a la sal, que aparece en el título, leemos en la sección 4. Un silencio espeso que olía a sal contenida. Y en el poema central, Laberinto de sal, que luego le pediré, por supuesto, ella sintetiza los símbolos que cruzan el poemario. El sueño, la tinta, sus plumas, que son las del fénix, el sueño y el cristal. Se modula en el siguiente verso. Un laberinto de palabras saladas. También en el poema Ausencias, de la sección Crepúsculo. Llegó tu ausencia, con su olor salino. O en esta noche, regué con sal las flores de la ira. También en el peculiar Migas de pan. Como veis, siempre hay como un paisaje de la infancia, de lo cotidiano. En un rastro de olvido salado, te vas perdiendo por el desagüe. Su sentido avanza en la carta que antecede a los poemas de Arder, con una sal solidificada. En Renacer afirma: todos somos en algún momento un fénix, resurge de entre sus cenizas o su sal. Y más adelante, mientras haya cambio, la sal será solo la semilla de una nueva ilusión. Para concluir, hay que dejarse consumir por la sal del tiempo. Como veis, son símbolos que ella yo creo que modula muy bien. Los contrastes entre la historia con mayúscula, con su tiempo cronológico, frente a la intrahistoria que acuñó Unamuno, se percibe con especial belleza en el poema Soy. No me resisto a leerlo. Ella dice: tinta imborrable en la libreta de tu vida, pero solo un eco dormido en los raíles de la historia. Tenemos un eco dormido, tenemos una tinta imborrable, tenemos ese contraste de la intrahistoria y la historia. Y ella se sitúa con esta intensidad de lo breve. Y en este poema 4 yo creo que reduce en 2 versos la contradicción humana. Soy voz, soy palabra muda. Ese deseo de decir, ese no poder, el enmudecer, a mí me ha cautivado realmente, ¿no?, con esa brevedad y esa fuerza. Soy voz, soy palabra muda. La soledad y el dolor se manifiestan con versos fascinantes que nos cautivan por su paralelismo y el juego con lo corpóreo. He mordido la pupila de tu seno, he rozado el contorno de tu ausencia. Su voz narrativa también es poética, por supuesto se le nota que ella es una gran narradora. Ella dice: como un peón educado y silente. Habrá que seguir sacando las garras y resistiendo. Y aquí aparece una Marta con mucho contenido social, una mujer muy actual, que dice: puede que un día nos crucemos en una de esas mareas humanas que luchan a zarpazos, en ese mar de palabras descontentas con las páginas que le ha tocado vivir. ¿Se puede reescribir el libro? Yo creo que sí. Y después toma forma en un poema. Yo no soy una de ellos, una olvidada hormiga de la sociedad. Su capacidad para enriquecer las percepciones vuelve a hacerse presente. Moral de porcelana, dice Marta. Piedras de culpabilidad. Marionetas engominadas. Seguro que todos tenemos una imagen de estas marionetas engominadas. Además, ella señala con gran maestría el poder de los espacios en blanco. En mi opinión, ella dice tanto cuando dice como cuando no dice. Realmente domina muy bien cuando deja el verso en blanco. En la sección Amor muestra sin ambaje su posición estética y ética. Nunca me gustó amoldarme a la realidad. Las ganas de amasar la vida como si fuera una enorme esfera de plastilina, perdida en el espacio. Y ya concluyo. Lo metaliterario surge de forma brillante. Se nota que esta niña, pues desde siempre le ha gustado leer, se ha formado en una gran mujer, se ha constituido en una gran mujer, pero tiene esos restos de gran lectora y lo lleva un poco al campo semántico del amor, ¿no? Por supuesto.
Ella dice: las rimas asonantes se enredarían con mi voz, las sílabas de tus besos correrían traviesas. Y más adelante, tres versos que me fascinan y que me hubiese gustado escribir, por supuesto. Una despedida escrita sin rimas, el filo de unas letras que pesan en el estómago, la sintaxis del sudor. De nuevo el contraste en lo erótico, en el poema A tu espalda, con el sonido apagado de palabras en papel, y el juego también en arañas. Se le perdían los versos entre los labios. Su audacia divertida y sabia llega al clímax. He perdido las vocales que forman tu nombre. Por supuesto sin vocales, ¿no? Me parece un juego maravilloso. Y además luego la voy a pedir que lo lea, porque leer nombre sin vocales y manifestando la ausencia, yo creo que, bueno, que es de las cosas realmente, ¿no? Pues de una poeta actual que vive, y como decía un poco Alicia, ¿no? En esa idea de WhatsApp, manifestar la ausencia, el dolor, que el otro no está, por la ausencia de vocales, ¿no? Y simplemente en una palabra que le faltan hasta las vocales, ¿no? O sea, hasta la médula. Y sin embargo se entiende o no se entiende. Su capacidad sugeridora vuelve a atravesarnos. Marta dice: he visto elefantes surgir de las palabras. Imagínense cómo es este libro, ¿no? Simplemente, bueno, decirles que no se pierdan este libro, que lo compren y que lo degusten siempre. Muchas gracias. Muy bien, pues yo quería comenzar justo donde Silvia ha terminado. Qué casualidad, porque lo primero, quisiera transmitir 2 o 3 ideas nada más sobre lo que me ha parecido este libro, pero la primera idea fuerza es que estamos ante un libro importante. Esto es una opinión muy sincera que digo pocas veces, por lo tanto vale lo que vale mi opinión, lógicamente, pero estamos ante un libro importante. Y estamos ante un libro importante tanto por lo que dice como por lo que promete. Yo creo que Marta es ya una narradora consolidada, demostrada, es ya una poeta que tiene un recorrido, pero a partir de este libro cabe adivinar que anuncia mucho más. Y en ese sentido yo creo que es un libro que hay que mirar con mucho cuidado y con mucha atención. El libro tiene 2 realidades diferentes. Si ustedes lo han visto, pues ya habrán caído en ello, y si no, pues lo van a ver inmediatamente. Una son las cartas y otra son los poemas. Las cartas que inician capítulos en el libro y van acompañadas de poemas tienen una vida propia. Las cartas son un relato en el fondo, y aquí enlaza con lo que decía Alicia al principio de la conexión entre el género epistolar y los diarios. Las cartas cuentan una historia. ¿Por qué? Porque además hay una lucha, hay un comienzo, hay una decepción, hay una lucha, hay unas preguntas, hay un asombro y al final hay una resolución. La última carta conduce hacia el renacimiento. Hay esperanza al final. Por lo tanto, todas las cartas se pueden leer una tras otra y conforman una historia. Mientras que las poesías tienen entidad por sí mismas. Es como si las cartas fueran un recorrido a través de los sentimientos de Marta, mientras que las poesías son fogonazos. Son como momentos de sentimiento dedicados a personas a veces, a momentos, a lugares, Madrid, Congo, diversos lugares que ella explica, o chispazos que ha tenido. Por lo tanto son de naturaleza distinta. Ha organizado las poesías con las cartas, pero son 2 realidades distintas. Y sin embargo, la voz poética penetra todo. O sea, la voz poética de Marta está presente en un estilo y en otro, en un estilo más narrativo y en el estilo de las poesías. ¿Y cómo encuentro yo esta voz poética? Pues la encuentro como un diálogo permanente entre el tú y el yo. Es decir, incluso las cartas se pone delante de un espejo y aunque las empieza todas diciendo querida desconocida, en realidad está hablándose a sí misma muchas veces. Está hablando a alguien, con nombre o sin nombre, pero también se habla a ella misma. Son como reflexiones, ¿no? Y en este sentido es un diálogo permanente entre el tú y el yo.
Y también en los poemas hay mucho tú y mucho yo. Pero aquí es donde viene el secreto, en mi opinión. El secreto es que Marta está a punto de pasar de un diálogo más interpersonal a algo impersonal, a algo más permanente, a algo más que se sostiene por sí mismo, mucho más allá de esas dudas que a ella le duelen dentro, de lo corpóreo, la relación tú y yo, el amor carnal. Y yo creo que Marta está en esa transición, o por lo menos se ve en el libro, donde ese renacimiento final, esa reafirmación final, la lleva hacia una madurez. Y ahí es donde está la promesa, en mi opinión, de este libro. Está la promesa porque cuando supera ese diálogo interpersonal, que es en sí muy interesante, es decir, la historia de la poesía, la historia del arte, se sublima a partir de esas relaciones personales, ¿no? Y una relación que es personal entre Romeo y Julieta, que solo interesaba en principio a ellos dos, después nos conmueve a todos. O una relación interpersonal de Marta con su amor, también nos llega a todos porque ella la sabe traducir en un valor general. ¿De acuerdo? Pero yo creo que es más importante cuando eso se acerca a lo eterno, ¿no? Se acerca a un tipo de lenguaje que ya sale del cuerpo y pasa al espíritu, ¿no? Y ahí es donde me interesa sobre todo la potencia que hay en el libro. Por ejemplo, voy a dar un par de ejemplos sobre esto que estoy diciendo. En este final de poema, es decir, que ha citado también Silvia, o en un fragmento, no voy a leer mucho, voy a leer muy poquito, vemos como aquí Marta supera esa problemática tan individual y se va a un tipo de lenguaje que es mucho más universal. Y esto es lo que más me gusta, sinceramente. Dice ella: sí, el silencio es azul, y tu sonrisa una perla perdida en el fondo del mar. La tristeza, quizá verde, se te enreda en los párpados. La vida es un juego solitario donde reina el paso del tiempo olvidado. Esta última frase para mí es clave. Supera ese tú y yo y nos dice algo que tiene un valor en sí mismo como poesía fundamental, filosófica. La vida es un juego solitario donde reina el paso del tiempo olvidado. Esto a mí me parece muy interesante y resurge aquí y allá en muchas partes del libro. Por ejemplo, en otro poema titulado Un poema, ella habla de las dificultades de la lengua y de las dificultades del poema para expresar lo que ella quiere y para dedicar ese gesto de amor, ese ramo de flores que es un poema a alguien. Y entonces dice: si te escribiera un poema, las rimas asonantes se enredarían. Si te pidiera una estrofa, las sílabas de tus versos correrían traviesas. No puedo, que quiero hacer un poema y no puedo. Y termina diciendo: por eso solo te pido que me prestes tu risa, tan solo un momento, para grabar su sonido en el dorso de mis sueños. Aquí hay una forma de amar de Marta que trasciende, en mi opinión, ese juego tú y yo, del que yo creo que Marta está de alguna manera superando o escapando. Y la otra idea final que quería destacar es en relación con ese relato que Marta hace a lo largo de sus cartas. Sus cartas son muy interesantes porque demuestran sobre todo una sensibilidad realmente única. Es decir, yo creo que todos los poetas, cada uno a su forma, se pueden etiquetar de sensibles, ¿no? Cada uno juega la sensibilidad a su forma, sea de una manera más rompedora, pero en el origen mismo de la poesía está esa capacidad de reaccionar frente a lo que nos pasa, ¿no? Entonces todo poema es sensible, pero la sensibilidad de Marta, también lo ha dicho Silvia, es una sensibilidad muy femenina, es una sensibilidad, quizás también se le puede calificar de infantil, algunas veces, ¿no? Pero yo diría que es una sensibilidad extrema, es decir, es
ella es de estas personas que tiene una epidermis tan perceptiva de todo lo que hay alrededor, que es capaz de sentir y comunicarnos lo que siente frente a las cosas más elementales, que otros con piel de elefante pasarían sin mirar, ¿no? En ese relato que hace ella, donde esa sensibilidad le lleva a manejar el lenguaje, lo ha descrito muy bien Silvia, de una manera que yo no sabría decir, porque ha empleado estas palabras de sindéresis o no sé qué. Yo no las conozco. Bien. Pero en ese trayecto donde ella nos da esa mano, especialmente dulce, ¿no? Y nos lleva a lo largo de sus sentimientos, en esas cartas a querida desconocida, lo que me interesa sobre todo es la fuerza que anda por dentro y que a pesar de todo, a pesar de las dificultades, de los problemas, de los desengaños, de la incomprensión, porque hay también mucha incomprensión, ¿eh? Marta tiene unos sentimientos que no termina de identificar, que encuentra contradictorios ellos mismos, que tiene que estar continuamente preguntándose sobre lo que le pasa y sobre cuál es el lugar de estos sentimientos en el mundo. En cambio, al fondo, siempre hay esa capacidad de renacer. Y aquí llegamos al final a la idea del fénix, que es su metáfora final, ¿eh? Que por eso es muy bonito que el libro termine con la idea del fénix, porque es una idea optimista, es una idea que hace esperar también en ella más. Y entonces, en una carta previa, solo leeré un fragmento de una que está a mitad y de la final. Esta que está a mitad se titula Lucha. Y estamos en el centro del fragor de la batalla. Pero a pesar de eso, dice Marta, pero sigo adelante, como tú, como todos, o casi todos. Sacas las garras y luchas contra la vida, con el zarpazo necesario, ni más ni menos. Qué complicado es criticar la página en la que estás escrito. De nuevo, elevación. Qué complicado es criticar la página en la que estás escrito. ¿Se refiere quizás a la herencia genética? ¿Se refiere quizás a nuestros condicionantes? ¿Estamos todos condenados a ser como somos? Evitar formar parte de algo que es parte de ti. Por lo menos intentemos no perder la capacidad de rebelarnos, etcétera, etcétera. Puede que un día nos crucemos en una de esas mareas humanas que luchan también a zarpazos, todos estamos en la misma lucha. En ese mar de palabras descontentas con la página que les ha tocado vivir, pregunta, ¿se puede reescribir el libro? Yo creo que sí, es su respuesta. Y esa esperanza en medio de la lucha nos lleva a la carta final, donde efectivamente el título es Renacer, ya lo dice todo, ¿no? Y aquí es donde está esa fuerza interior y esa luz de esperanza que por el momento es un rayo, pero yo pienso que hay que esperar que llegue a otro destino. Por supuesto, cartas de sal, la sal es el llanto, la sal es lo que queda del llanto, pero ella dice al final, hay que dejarse consumir por la sal del tiempo y recorrer nuevos caminos, de nuevo esa impersonalidad que me interesa, para que después tenga sentido estirar las alas contra el cielo en un nuevo vuelo, ese que también realizaré contigo. Y ese contigo es un contigo general, ¿no? Y los últimos versos del libro retoman esta idea del renacer, ¿no? A través de esa imagen del fénix. De manera que el libro termina con estos 3 versos que para mí son también muy significativos de lo que viene a continuación. Es una forma de terminar con una promesa y es una forma de terminar que anuncia lo que puede venir después, que para mí, como he comenzado diciendo, es muy importante. Termina Marta diciendo, mirad al fénix remontando el vuelo, lejos, muy lejos, hasta el próximo incendio de tinta y versos. Gracias. Yo quería comenzar dando las gracias a los asistentes, a los que habéis venido hoy a la presentación, porque siendo lunes por la tarde, además después de puente, pues imagino que tiene su complicación también, y os agradezco que estéis aquí para escuchar poesía, que también se agradece que todavía la gente se reúna para escuchar poesía.
También quería agradecer a Silvia y a Martín sus palabras, que la verdad es que estoy sorprendida porque os lo habéis leído muy bien. De hecho, yo presenté a Martín hace unos meses y le pisé algunos poemas que luego él iba a mencionar y me ha hecho lo mismo hoy. O sea que una cosa por otra, ¿no? Ya estamos ya igualados. Y también quería agradecer a Alicia que confiase en el poemario y el trabajo que hace también desde la editorial sacando adelante poesía en estos tiempos, que parece un poco utópico. Yo os voy a hablar primero un poco, pero poco, y luego os voy a leer algunos poemas. Voy a leeros uno de cada una de las etapas del Fénix. Como ya han comentado Silvia y Martín, está dividido en varios capítulos o partes. Estos partes siguen el proceso vital de un fénix desde que da sus primeros pasos hasta que se arde y vuelve a renacer. Y cada uno de esos pasos incluye una carta al principio también. ¿Y por qué el género epistolar? Porque, como dice Alicia, es raro no meter a lo mejor cartas dentro de un poemario. Pero mi idea fue intentar ordenar los poemas y darles una coherencia narrativa porque a veces cogemos un libro de poesía y no sabemos muy bien por dónde empezarlo, hay muchos poemas, y entonces la idea es coger a un público que está más acostumbrado a narrativa y así hacerle más fácil luego leer los poemas. Además digo que tienen temas muy variados porque son poemas que he juntado durante 5 años, con lo cual en 5 años hay un montón de poemas de todo tipo, había muchos temas y no quería que quedasen deslavazados y sin ningún sentido. O sea que también el que siga estas etapas es para juntarlos por temas y que también al lector le sea más fácil. Lo bueno de haber reunido poemas tantos años es que ya tenía más o menos la valoración de los lectores, porque muchos están publicados en el blog o los he recitado, como mencionaba Silvia, con otras palabras, hacemos recitales y también muchos ya los he incluso recitado y he obtenido un poco el feedback de la gente. Y respecto al Fénix, me pareció muy bonito usar la metáfora del Fénix porque me parece que es una forma de afrontar la vida. Todos nos hemos encontrado con obstáculos y los hemos superado y supongo que esa es la idea, ¿no? Además, aunque es un proceso cíclico el del Fénix, siempre está ardiendo, pero siempre está volviendo a renacer. Y por eso he querido acabar el libro en el renacimiento, en que hay esperanza, en esa positividad que también mencionaba Martín. Estoy contenta de presentar hoy poesía porque la verdad es que llevaba mucho tiempo sin presentar poesía. Sí que he estado presentando novela, pero no poesía. Y a la poesía le tengo un cariño bastante especial porque es lo que empecé escribiendo. Empecé con poesía y de hecho la poesía está también en las novelas, que Silvia no la ha salido, pero no sé cómo sabía que había poesía en las novelas, pero sí, efectivamente ahí son novelas muy, muy líricas, incluso está en mi cabeza cuando pienso. Y para mí la poesía es la forma literaria más artística. O sea, si tenemos que hablar de arte en literatura, para mí personalmente es la que es más artística. Aunque lamentablemente no esté de moda, que parece que es un tema de élites, ¿no? Que solo las élites leen poesía. Pero yo creo que en el fondo hay una poesía para cada uno y el problema es que la gente le da miedo enfrentarse a un poema y no lo hace. Pero el caso no es tanto entender a lo mejor el poema, buscarle un sentido, como disfrutarlo. Saber disfrutarlo, sentir el ritmo, sentir todo lo que pueda ofrecer un poema, no solo el sentido, que a veces el sentido para cada uno varía, de hecho, cada lector. Yo he escrito poemas de amor y se han pensado que era de desamor, que de hecho tuvimos un problema con el prólogo por eso, porque Pepa se leyó uno que era de amor y pensó que era de desamor y mencionaba que era de desamor y tuvimos ahí un problema, pero bueno, fácil de solucionar. Claro, se quita des y ya está. De hecho fue así de fácil, ya está, porque no había ninguna mención más. Y un tema que no, en realidad no tiene que ver con esto anterior, pero bueno, lo quería comentar porque por una referencia que hace Pepa Nieto en el prólogo a Pessoa y comentarios de los lectores sobre si el poeta es un fingidor o un mentiroso, yo creo que a veces cometemos el error de relacionar directamente un poema con la vida del poeta y yo creo que esto es muy relativo. O sea, yo también lo he hecho muchas veces y de hecho estoy haciendo una tesis basada casi en eso, pero en el fondo no es tan fácil relacionarlo, porque los poemas a veces surgen de un detalle. O sea, tú puedes escribir un poema de desamor tremendo y en realidad es una persona que es que no te haya mirado o no te ha hecho caso en un momento dado. Entonces, claro que el poeta está en los versos, pero no los puedes leer como una biografía. La realidad es un ingrediente de esa construcción que al final es una construcción lírica. No es la realidad tal cual, con lo cual si lees un poema de una persona no puedes pensar que sabes qué le pasa o qué siente.
Además, en este tema está también lo que decía Martín de salir de algo personal y ir a algo universal, que eso yo creo que es lo bonito de la literatura en general, el sacar algo que se supone que solo es tuyo y que otra persona que lo lea sea capaz de identificarse en eso que tú has escrito. Entonces, si realmente fuese solo la realidad, se perdería ese punto, ¿no? El que el lector pueda sentirse también parte de ese poema. Y bueno, ya dicho esto, ya no digo nada más. Lo que voy a hacer ahora es leeros, como os había dicho. Os voy a leer una carta y luego un poema de cada una de las partes. Os voy a leer la primera carta porque me parece que es la más adecuada, porque es una presentación, ¿no? Entonces introduce el libro y como estamos en una presentación, que yo creo que la finalidad es que veáis, no que sepáis todo, sino que sepáis un poco de qué va el libro, pues me parece la más adecuada. Querida desconocida, no sé bien cómo empezar esta misiva, después de tanto tiempo sin hablar. Hace poco me acordé de ti. Tu imagen cruzó mi mente y recordé aquel tiempo en el que hablarnos era una parte más del día, como la hora de la comida o la puesta de sol. ¿Recuerdas esas puestas de sol que veíamos en silencio desde la terraza? La vida parecía tener sentido por sí misma. No te voy a negar que he estado perdida, que ha llegado un momento en el que no sabía hacia dónde iba o quién era. Solo seguía caminando, en una inercia anónima, destructiva. Era más una sombra mecánica, automática, que una persona, sin sangre, sin lágrimas. Bueno, con lágrimas sí, ¿por qué mentir ahora? Estos últimos días, sin embargo, me he sentido renacer, como si un fuego ardiente hubiese nacido desde mis entrañas hasta la garganta, para gritar una nueva vida. Algo así como un fénix, rasgándome desde el interior, pidiéndome un cambio, el cambio. A veces tengo la sensación de que mi historia podría ser la de un fénix, de fuego y plumas, arder, renacer, vivir, arder, sin cesar. Una noche soñé que nadaba en un canal, en una gran ciudad, llena de gente y de polución. El agua estaba sucia y tenía restos de ramas y patos que se apartaban a mi paso. Sin embargo, no sabía mal, solo agua dulce salvaje. Cuando llegaba al final del canal, subí una rampa de cemento a buen ritmo, descalza. Al llegar arriba, estaba en un paseo lleno de viandantes ocupados, grises, ajenos a mi esfuerzo. Entonces echaba a correr en sentido contrario, reuniendo todas mis fuerzas, como si aquel fuera mi último esfuerzo. Mientras mis músculos se tensaban nerviosos, empecé a cantar a voz en grito una canción, Santa Cruz, de Super Submarina. Al despertar, tuve claro que debía poner freno a la caída y me agarré a una pluma, de las que escriben las historias con tinta, aunque bien servirían también para volar, porque tú y yo volábamos, ¿verdad? Por eso estoy hoy aquí, escribiéndote. Todavía es pronto para explicarte qué ha pasado en este tiempo, pero cuando encuentre las palabras que formen mi historia, te volveré a escribir. Serán pequeñas piezas de un puzzle sin forma, sin aristas, solo formado por estos garabatos que tú y yo comprendemos, estas palabras tan nuestras. Bueno, esta es la primera carta y ahora viene el poema del primer apartado. El primer apartado se llama Pequeños Pasos porque serían los primeros pasos del Fénix y son poemas cortos. Os voy a leer uno, aunque lo ha leído ya Martín, pero bueno, lo oís también con otra voz y además a mí este me gusta mucho, o sea que lo repetitivo también es bueno. Sí, el silencio es azul y tu sonrisa, una perla perdida en el fondo del mar. La tristeza, quizá verde, se te enredan los párpados. La vida es un juego solitario, donde reina el paso del tiempo olvidado. Y seguimos el proceso vital del Fénix y llegamos a los cantos, a la comunicación, después de los primeros pasos. Este poema, Martín lo ha mencionado, pero no lo ha llegado a leer entero, o sea que os lo voy a leer entero. Valga la redundancia, se titula Un poema.
Si te escribiera un poema, las rimas asonantes se enredarían con mi voz y mancharían el papel del espacio en el que nos miramos. Si te pidiera una estrofa, las sílabas de tus besos correrían traviesas y se alejarían de mis manos de papiro ajado, consumido por ilegibles caricias de tinta y cera. Por eso, solo te pido que me prestes tu risa, tan solo un momento, para grabar su sonido en el dorso de mis sueños. Bueno, y de los cantos llegamos ya al vuelo. El poema que os voy a leer para el vuelo se llama El hogar de los sueños. Las luces se han apagado, pero una luminaria ha surcado el abismo de las horas y he visto elefantes surgir de las palabras. Las luces se han apagado, pero un brillo de hada ha quemado el silencio de la noche y han volado seres sin vista hasta mi ventana. Las luces se han apagado, pero tu sonrisa ha naufragado con mis labios hasta el hogar de los sueños, donde la ceniza de la vida germina en plumas de colores. Y pasamos del vuelo ya a la lucha. El poema de esta sección que os voy a leer se llama Hielo. Hielo. Una pálida sonrisa congelada en azabache. Solo caricias que funden los polos. Un copo de nieve superviviente en el desierto. Una tierra de arenas, donde una risa estridente corta la madrugada. No me oís. Soy la marea que rompe contra vuestros ideales. La nota del ciego piano sobre la que os sostenéis. Caéis en procesiones de luto que entierran a la vida. Oscuros penitentes con cuencas de llameante vacío. Grisáceos seres que limpian sus conciencias a pie, descalzos sobre puntillosas piedras de culpabilidad. ¿No lo veis? Escondéis vuestras voces bajo mantos negros, vuestras vidas tras finas paredes de satén, falsas palabras de bondad. No debo un perdón. Perder la vida entre vuestras cenizas, restos, solo restos de un símbolo, una cruz marcada en carne. Yo voy a lomos de vuestros miedos. Soy los anhelos que en un grito ahogado brotan de vuestros ojos en la oscuridad del lecho. Creéis ser colgantes de nácar, alhajas que pesan y hieren, un brillo mate de belleza ciega. Yo seré un cáliz de blancos sueños, una señal de liberación, un canto por la libertad. Y después de la lucha llega un punto que además en poesía es muy repetitivo y es, yo creo, uno de los que más poemas ha provocado, que es el amor. La poesía se llama Puntos Cardinales. El tiempo nace en tus labios y se abre en canal entre tus senos, hacia adentro, muy adentro, bajo 3 capas de piel y 1000 miedos que sobrevuelan nuestro reflejo en un susurro húmedo, pegajoso. El espacio se funde en los pliegues de tu cuerpo, en un camino tibio, solo insinuado al tacto, palpado con las manos sedientas, agarrotadas de promesas. Mis pasos se arrugan cuando te giras, se quiebran todas las esquinas, en un laberinto sin murallas, sin diques de papel desechable, porque cuando te giras, te los llevas todos los puntos cardinales de mis sueños. Y desde el amor ya llegamos al crepúsculo, ya empieza la decadencia del fénix. El poema del crepúsculo se llama Viento. El aire corta las persianas de la noche, las agita en un batir furioso, desesperado, que erosiona las pupilas del alba. Durante las noches de mi otoño he visto pájaros ciegos surcar los cristales de las ventanas que oculto al viento, y una figura triste, sombra pausada, que se despide cada puesta de sol, con lágrimas resbalando de los puños cerrados. Todo empieza al anochecer. Siento susurros de papel escapando de las comisuras cerradas de mis labios, si es que aún me pertenecen. La boca, clausurada por un escalofrío de soledad.
Si hay un cuerpo a mi lado, despojo de convenciones que se funden en las sábanas. Si olvido su nombre, la oscuridad me devuelve sus aristas sangrantes. Cuerpo estático, cuerpo roto, que gime en un silencio incómodo. No admito sueños, ni vagabundas esperanzas de deseos prohibidos. No admito tu canto, ni ríos que emanen de tu risa vibrante. Solo quiero el calor de tu cuerpo en mi crepúsculo, y tu mirada espejo para creerte mía. Las noches se sueñan a sí mismas, en una sucesión de horas que devoran pequeños niños de madera, de sueños que suenan a hueco. Me sueño a mí misma, en un espejo caduco, rajado por una fecha en la esquina superior del párpado. Sueño que soy un muñeco de madera, que cubre las expectativas de los títeres. Sueño soledad en mi reflejo, viento que ata el tiempo, aire que encadena el cuerpo. Y después ya del crepúsculo llegamos ya al final del Fénix, de su vida, que estaría en el proceso de arder. Estamos en la etapa arder. Y la poesía se llama Noches de lavanda. ¿Cómo rimar? Olvidé en esta noche despliego oscuro. Se me perdieron las palabras en el sumidero de las horas, tras minutos, tras segundos en blanco, desordenados, desvaídos. He perdido las vocales que forman tu nombre. Se me caen las estrofas entre los dedos, en versos inconexos. ¿Dónde están? ¿Por qué solo queda la sensación, la certidumbre en la duda, que se ilumina en la mente de madrugada, en forma de palabra exacta? Ese verso perdido, vomitado en sueños, como parido a medianoche, en un silencio que me asusta, que huele a lavanda y a muerte. No, es un ligero olor a mar o a lágrimas, por la libertad o por rasgarme la piel, en un juego que olvidé nombrar, que agrieta los pulmones, y mi respiración es tan pequeñas las palabras que se murmuran en silencio, que ya no huelen a ti ni a mí, porque tienes tantos nombres, tantos rostros rasgados, adentelladas, en noches de lavanda, que eres más yo que tú, más yo que yo. ¿Cómo nombrar tu sombra en mi techo? Bueno, y llegamos ya al último apartado, que es el renacimiento de este. Os voy a hacer una trampa y en vez de uno os voy a leer dos, ya para terminar. El primero se llama Este lado del cristal. Al mirar por la ventana, me pregunto por qué ahora exhalo sueños, en un suspiro morado, inconsciente, que se enreda en tus párpados dormidos. Si el mundo no ha cambiado, ¿por qué brota tinta de mis manos sedientas y se enquista tu voz en mi garganta, en un mordisco que sabe a miedo y vida, vida y miedo en el temblor de tu cuerpo desnudo? ¿Cómo mirar sus pasos apagados, rasgados en tiza, cuando los tuyos caminan por mis venas, en sutiles trazos de largas plumas, que aún huelen a cenizas y sal? Te llevo dentro, tan dentro, que a este lado del muro la vida se deshace en pequeñas letras de colores, que no caben en sus palabras de cartón trillado, que arden en el reflejo de tu sonrisa difuminada, al mirar por la ventana a este lado del cristal. Y ya para finalizar, os voy a leer la última poesía de todo el poemario, que es la de Fénix. Romper, con las manos cerradas, los puños al cielo, el tejido con el que construí mi reflejo. Descubrir, con lágrimas surcando la espalda, la mandíbula en vilo, las huellas de vuestros pasos, que se pierden al otro lado. Reír, en un suspiro, la mirada eclipsada, dejar que el tiempo lama las lágrimas, que las alas rasguen las cicatrices con perfil de alambre, de sonrisas desdibujadas en la almohada. Mirad, al fénix remontando el vuelo, lejos, muy lejos, hasta el próximo incendio de tinta y versos.
Pues muchas gracias a todos por venir. Enhorabuena, Marta, por este libro tan espléndido que aportas mucho a la editorial con Cartas de Sal. Y es una lástima que se tenga que terminar, nos sabe a poco, pero lo bueno de los libros es que los podemos tener siempre a nuestro lado, los podemos leer por la noche en la cama, en el autobús, en cualquier momento. Por eso les invito a ustedes a comprar el libro y aprovechar que está aquí Marta para que se lo dediquen, y también aprovechar que están las Navidades muy cerquita para hacer este regalo tan bueno y quedar como Reyes Magos. Sí. Muy bien, Alicia.